Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad, un honor estar acá en el marco del Instituto Patria, ni más ni menos, para contribuir, para dar una mirada y para... ok. Y para socializar, aunque los veo un poco los ojos, porque a mí me gusta mirar los ojos cuando se habla, para socializar este documento maravilloso que Cristina nos ofrece como canal de debate. Me parece que este seminario, felicitaciones por estar concluyéndolo, este seminario es muy importante lo que ustedes van a replicar luego de concluido el seminario, ¿no? De hecho, nosotros lo vamos a llevar también al Sindicato de Trabajadores Judiciales. Creo que este documento también se está discutiendo y debe discutirse en las unidades básicas, en los sindicatos, en todos los lugares, en los centros culturales, en los centros de jubilados y jubiladas, en todos los lugares donde anide lo que yo creo que es el combate más eficaz al discurso de la casta, que está puesto también en el documento de Cristina, donde anide la organización del pueblo, donde anide la militancia de forma más cualitativamente superior, que es organizada, orgánica. ¿Y por qué creo que tiene que estar allí ese debate de fondo, de cuestiones de fondo? Y digo de cuestiones de fondo porque este material, este documento, atraviesa y va al hueso de los problemas reales que siempre evitan que discutamos. Cuando se habla de el neocolonialismo o anarcocolonialismo, ¿cuál es el eje nodal que se impone en ese concepto? Que es profundo y que lo atraviesa este documento. ¿Cuál es el eje nodal? La extranjerización. La extranjerización. DNU, con la derogación de la ley de tierras, que por suerte está frenada con una cautelar. Miren lo que estamos diciendo. Llegó, esos números que mostró Estela, qué catastróficos que son, al punto tal de que festejamos una cautelar. ¿No? ¿No? No, todavía la Corte no la... Está todavía la Corte no. Yo no le confío, te aviso. Pero bueno, por eso digo, ojo que es una cautelar de primera instancia encima. Pero bueno, extranjerización, DNU, ley de tierras. Ley ómnibus que hoy se está discutiendo en el Senado de la Nación, rige este famoso régimen a las grandes inversiones, régimen de incentivo a las grandes inversiones, especialistas en poner buenos títulos, siempre. Y casi siempre el título dice lo contrario del contenido, siempre. En la otra parte que le ponen, y esto lo quiero decir acá, a la ley ómnibus nueva que le metieron la reforma laboral, le pusieron el título modernización laboral. ¿De dónde lo sacaron? En este curso se sabe. ¿De dónde sacaron ese título? Del documento de Cristina. Porque en el DNU que metieron la reforma laboral no le pusieron modernización. En los otros proyectos de los radicales, de la UCR que están presentados en la Cámara de Diputados, no se llama modernización. Porque todos fueron antes del documento de Cristina. Y le sacaron el título. Le sacaron el título. Bueno, en el sistema de grandes, este famoso régimen de incentivo a las grandes inversiones, que pone un requisito de tener solamente mucha plata, o sea, el único requisito para tener todos los beneficios impositivos durante 30 años y la libertad de dañar el suelo que pisamos, es solamente poner como mínimo 200 millones de dólares. Nada más. Y después llévate todo. Y llévate todo significa algo que también dice Cristina muchas veces. El otro día lo hizo con los excombatientes de Malvinas, que son quienes impulsaron que ese grupo de héroes de Malvinas, sobrevivientes, impulsaron el famoso, junto con Filmus y tantos otros, el famoso mapa real de nuestro territorio, que es la Argentina bicontinental.
Y cuando vos ves la Argentina bicontinental, te das cuenta que las Islas Malvinas no son el sur de la Argentina, son el centro de nuestro país. Abajo, con la Antártida, está toda esa tierra que hoy descubrió Rusia. ¿Qué descubrió Rusia en la Antártida? Creo que son 3 vacas muertas. Más o menos 3 vacas muertas, no lo terminé de leer y lo quiero leer en profundidad, porque ahí está la clave de lo que nos... a por lo que vienen. A por lo que vienen. Entonces, esa Argentina bicontinental que posee todas estas reservas, todos estos miles de cientos de kilómetros de mar, con miles de especies de peces, somos la tercera reserva de gas no convencional del mundo. Ustedes son los dueños de la tercera reserva de gas no convencional del mundo. El petróleo, las reservas de agua, el acuífero guaraní. Primera reserva mundial de litio junto con Chile y Bolivia en el Triángulo del Litio. Que el otro día Elon Musk publicó: hay que invertir en la Argentina, en un Twitter. Fíjense cuando se habla de algoritmos, ¿no? Y yo después agarré y googleé en el Twitter, ya se llama Twitter X, perdón, invertir en la Argentina. Después de ese posteo de Elon Musk. Claro, una persona que tiene una empresa multinacional que se llama Tesla, de fabricación de baterías para autos eléctricos, que se hace con litio. Pero además es el dueño del algoritmo de X. Es decir, del acceso, porque acá nosotros hablábamos de medios de comunicación cuando se fue Cristina. El lawfare, cuyo eje central era la persecución judicial con medios de comunicación, fíjense, hoy el dueño de este hombre es dueño del algoritmo de una red social mundial. Cuando Estela bien explicó y bien decía que tenemos que mirar, Perón también lo decía, la primera política es la política internacional, que tenemos que mirar el mundo por lo que ellos vienen. Y cuando Cristina explica la extranjerización y cuando habla del anarcocolonialismo, está hablando de esto. Está hablando de lo que poseemos en Argentina, que se quieren llevar con el modelo extractivista, es decir, los sacos de la tierra, más viejo que el colonialismo. Acá se llevaban la lana, allá en Inglaterra te hacían los pulobres, después venían los pulobres y nosotros comprábamos carísimo y no generábamos valor, famoso valor agregado, que no es más que la explotación de nuestras riquezas para nuestro pueblo, cuidando nuestros recursos. Y creo que este tipo de discusiones que siempre nos pone adelante Cristina, a mí, además de todo, como militante, como les repetía, o les decía al inicio, no les repetía, les decía al inicio, creo que la organización popular y la militancia es la clave del éxito. Si ustedes me dicen, ¿cuál es la clave del éxito? Para cualquier cosa, la militancia. Es más, el concepto de casta se instala porque nuestro gobierno durante los 4 años no fue militante. No fue un gobierno militante. No le ofreció al pueblo dar una batalla. No le digo ganar una batalla, librar una batalla. Que si el pueblo argentino no acompaña las batallas que se libran, no nos conocemos a nosotros mismos entonces. Nos encanta librar batallas y el desafío. Entonces, creo que esa es la clave del éxito. Para mí, hay un libro muy bueno del intendente de Hurlingham que habla sobre la militancia y que habla sobre cómo, bueno, lo contrario al concepto de casta es el concepto de militante. Que no es el que se va a llevar nada, es el que viene a dar, no el que viene a pedir. El militante siempre viene a poner, siempre viene a dejarlo todo. Cree por una idea y se entrega en esa idea. Es comunidad, es colectivo, pero además, porque si vamos a hablar del futuro y de los nuevos liderazgos, yo quiero líderes militantes.
como es Cristina, que se define, hola, yo ante todo y después de todo soy una militante política. Milito cada cosa que hago en la vida. La lucho, la peleo, la camino, ando peregrinando y sumo gente y convenzo gente para militar y creo en una idea de futuro. Y miren, si eso nos lleva a ganar hoy, mañana, pasado, no sé, ¿qué me importa? Pero sí lo que nos puede asegurar la organización popular y la militancia en el pueblo es que aquel que llegue, como cuando llegó Néstor en el 2003, vaya a tener una organización del pueblo, de la base, necesaria para sostener un Estado. Porque ¿qué sabemos del Estado? Y ahí es cuando analizamos la insatisfacción democrática, que es el 20% del poder total. Y más en un mundo como hoy. ¿Cómo combinan los pueblos a un Estado gobernado por un líder popular? ¿Con qué lo tienen que combinar? Con la organización del pueblo, que es el que va a poder hacer efectiva esas políticas de Estado y en que va a fortalecer ese 20%. Ese 20%. Y yo creo que esta es una de las claves de lo que nos puede ayudar para mirar para adelante. A mí, cuando pienso que vienen por nuestra patria bicontinental, no solamente que me da más ganas de luchar, sino que además me sacan las pelusas de cualquier otra discusión pelotuda. Y esa insatisfacción democrática de la que nos habla Cristina, que ya viene hablándose mucho, encontré discursos de ella en la ONU en el 2011, donde dice que si con este Estado no se consiguen necesariamente la provisión de bienes y servicios básicos para la ciudadanía, bueno, la gente va a empezar a creer que esa no es una herramienta válida, la democracia, por ejemplo. Y esto lo viene diciendo hace ratazo. Y cuando veíamos en otras épocas que, por ejemplo, el Poder Judicial legislaba, el Poder Ejecutivo mandaba leyes y el Congreso de la Nación directamente no funcionaba, y sí, digamos, la división de poderes de este Estado que tenemos evidentemente nos está insatisfaciendo. Y claramente que está vinculado con por qué la ruptura del contrato electoral del gobierno de Alberto. Claramente que está vinculado. Y claramente que está vinculado a la llegada de Milei. ¿Por qué está claramente vinculado? Miren, viste que todos tenemos, cada uno tiene su desilusión. Cada uno con su desilusión. Elige tu propia desilusión. Yo tengo una, se las voy a compartir, la voy a socializar, porque tiene que ver con la temática. En Lanús se hizo un acto, estuvimos con Estela, estuvo todo el movimiento obrero, con Alberto de campaña, allá por el 19. Y estaba Daer, estaba Yasky, estaba Cachorro Godoy, todos o sea, los representantes de las 3 centrales obreras en ese acto. Yo estaba ahí en primera fila, estaba al lado del compañero Paco Manrique, estaba al lado del compañero Walter Correa, estaba María Arraigada, muchísimas Estela, muchísimas compañeras con las que a las compañeras nadie nos dijo que nos unamos, nos unimos solas. Y en ese acto se anunció que, bueno, que en nuestro gobierno iba a haber unidad del movimiento obrero. Iba a haber una sola central obrera en ese acto. Y no hubo una sola central obrera en 4 años. Ni cerca estuvimos de iniciar un proceso de discusión de esas características. ¿Por qué chamullamos tanto? ¿Y por qué después no tuvimos el coraje de llevarlo adelante? Y así podemos contar 1000 cosas, desde los jubilados, podemos contar desde, digamos, el poder adquisitivo. Esto es fundamental. Si nosotros no estuvimos cerca de devolverle al pueblo esa capacidad de reparto de ingresos, disminuyó. Si Cristina dejó 52-48, 52 para el trabajo, 48 para el capital, de ahí empezó a bajar. Bajó. No deja de bajar nunca. Nunca bajó el reparto del ingreso de manera progresiva. De manera regresiva. Siempre se profundizó en lo regresivo. Entonces, bueno, esas son las cosas. Cuando esa insatisfacción democrática fuimos parte de esa insatisfacción democrática. Fuimos parte. Y vuelvo a creer que es porque no fue un gobierno militante.
Y no se invitó al pueblo a dar esas batallas que el pueblo está esperando que libremos, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco del futuro también. En la parte de modernización real que pone Cristina, no la copiada que pusieron en la ley ómnibus para sacar derechos, ¿qué se dice? Cristina cita dos ejemplos. Teletrabajo, que es una ley, como bien dijo Estela, que trabajamos en pandemia, finalmente termina siendo sancionada en septiembre del 2020. Es una ley un laburo que hicimos los diputados de extracción sindical en el Congreso de la Nación, donde unimos, yo no me acuerdo ya cuánto, 22 proyectos de ley, y lo hicimos uno solo, y le agregamos un montón de cosas muy importantes. Esto que se decía de la desconexión digital es una clave para pensar el futuro, ¿no? Las tecnologías. Eso lo voy a decir al final. Pero con la ley de teletrabajo, miren lo que pasó. Entre otras cosas, la ley de teletrabajo indicaba que te tienen que pagar tus equipos en tu casa. ¿Cuándo estoy de tiempo? 5. Bueno, ok. Lo mismo que en el Congreso. Así que va. Sí. La ley de teletrabajo decía que el empleador te tiene que pagar tu maquinaria en tu casa. La computadora, la silla ergonómica, por lo postural, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá voy a mezclar lo de la insatisfacción democrática también. Según la encuesta que tengo, porcentaje de asalariados que utilizan sus propios equipos para realizar su trabajo. Espérenme un segundito, porque no veo nada. Bueno, cuando fue antes de la pandemia, el 15,5% de ellos tenían, de todos los que hacían teletrabajo, tenían los equipos provistos por los empleadores. ¿Estoy diciendo bien, Carolina? Usaban sus propios equipos. Gracias. Sí, está como... Según la encuesta permanente de hogares, aquí vamos, el 15,5% la pagaban ellos, ¿no? A los equipos. Termina el último trimestre del 23, que es la última encuesta permanente de hogares que tenemos, con un 5,2% pagándolo. Es decir, se redujo 10%. Aumentó la gente que hace teletrabajo y se disminuyó la cantidad de personas que pagan sus propios equipos. Bien por la ley de teletrabajo. Bien por la ley de teletrabajo. Falta un montón. ¿Y qué le faltó a esta ley? A mi modo de ver, que es una de las características que nos faltó en nuestro gobierno también. La ejecución. La norma es muy linda, pero hay que explicarla. El camino entre la norma y su efectiva ejecución en la realidad se agrandó. Y con eso también se agranda la insatisfacción democrática. Porque tengo lindas cosas escritas que nadie ve que se están cumpliendo en la práctica. Porque a esta ley le faltó un fuerte impulso desde la autoridad de aplicación, que era el Ministerio de Trabajo, para hacer efectivamente llevar a la realidad. Si no, este número hoy sería 0. Hoy no, hoy ya debe haber subido. Bueno. Entre otras cosas, reducción de la jornada laboral. ¿Por qué creo en ello? Porque hoy se produce más, en menos tiempo y con una tecnología que requiere menos personas. Distribuyamos también. Distribuyamos el tiempo. El tiempo es un concepto para apropiárselo. El tiempo es un concepto histórico de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, porque fue Mártires de Chicago, porque fue Obreras Textiles de Cotton. Estoy hablando del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. Las luchas de ese entonces eran por la reducción de la jornada laboral. Que no nos vengan a decir a nosotros ahora que estamos desubicadas. Si desde el siglo XIX que se vienen empleando las 8 horas. Basta, hay que reducirlo. Hay que reducirlo. Con el incremento de la tecnología hay que reducirlo. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano y no viceversa. Si no, nos confundimos hasta nuestra misión de población en la Tierra. Ya si creemos que
digamos, nosotros vamos a estar al servicio de la tecnología, entonces ahora tenemos inteligencia artificial, tenemos digitalización y estamos más cansados, más agobiados, trabajamos más. No, el futuro tiene que ser más humano. El futuro tiene, entonces ahí tiene que entrar los cuidados, que es un trabajo realizado por humanos para la protección de otros humanos. Tiene que entrar la reducción de la jornada laboral, tiene que entrar la profundización de la ley de teletrabajo, la desconexión digital, tienen que entrar los comités mixtos de seguridad y higiene laboral. ¿Por qué? Porque si el futuro es menos humano, directamente clausuremos el destino de nuestra raza. Entreguemos los recursos naturales, entreguemos nuestro tiempo, entreguemos nuestros derechos y cerremos esto. Pero ¿saben qué, compañeros y compañeras? Yo creo que somos argentinos y somos argentinas y nos vamos a seguir organizando y vamos a luchar y no vamos a entregar nada en este país. Así que los veo en el Congreso el día de la ley Bases. Ahí en la casa. Gracias. Bueno, y la siguiente para Vane. ¿Cómo sacar del imaginario de la psiquis de la gente la idea de que este momento se supera apoyando al que destruye? ¿Cuánto le interesa y conoce la gente de lo que se está tratando en el Congreso? ¿Cómo imaginan ir saliendo de la mentalidad colonial? La última, ¿cómo imaginan ir saliendo de la... Yo tengo un título escondido que es el de psicóloga. Bruja soy, olvídate. Tenés pocas opciones, sos mujer, tenés que elegir loca, bruja o bueno. Yo elegí bruja y loca. Quería decir una cosa. Lo único que falta que le echen la culpa a las mujeres de que ganó Milei. No hay nada más machista que eso, perdonen, ¿no? Pero me parece como que lo único que falta, con lo que decía Estela. Yo creo que con respecto a la mentalidad colonial, viste, vaya si se ha escrito de medio pelo de la sociedad argentina, Jaureche, Scalabrini Ortiz, estos pensadores que pensaron el ser nacional, ¿no? Y que pensaron a nuestra población, que pensaron a nuestra clase media, ¿no? Cristina también lo decía, la clase media, hija del peronismo, adoptada por la derecha, digamos, pero hija biológica del peronismo. Y esto es un gran desafío histórico de nuestro país. Fíjense que este hombre vino de la mano de hablar de Alberdi, que uno puede tener diferencias o no, viste que estaba el Alberdi joven, que se peleaba con Juan Manuel de Rosas, pero después vino el Alberdi maduro en su vejez, que dijo, sí, tenemos que hacer un país nacional y hay que unir, y las guerrillas del norte de la Argentina, y hay que tener nuestra Patagonia, etcétera, etcétera. Es el tipo que dijo que teníamos que construirnos como nación y tener una unión de esa nación a través de una constitución nacional. Ese es Juan Bautista Alberdi. Qué paradoja que ellos agarran a Alberdi, que es para destruir la nación. Es difícil la discusión de ideas cuando hay yo entiendo que haya confusión en la sociedad, porque claramente que la dirigencia cimienta esas confusiones. Cuando en el Congreso de la Nación yo lo escuché a De Loredo, el presidente del bloque de la UCR, decir: esta ley es una porquería, vamos a hacer todo a favor del pueblo. ¿Y puedo votar a favor? ¿Cómo no se va a confundir la gente si ve los mismos argumentos de un lado y del otro? Es confuso. Si le ponen a la reforma laboral modernización laboral, no te dicen que te van a sacar derechos. Y el violento no te dice que te va a cagar a palo, ¿no? Y al otro día te pide disculpas, ¿no? Entonces, esto es lo que es confuso. Bueno, ¿cómo se hace? No hay casuística en esto, ni hay una guía. Es voluntad, militancia, no tirar la toalla. Una de las cosas cuando se habla con la juventud,
y con los niños ahora, y con los preadolescentes, esto se está hablando, se está estudiando, digamos, los niños que tienen esta intolerancia al fracaso, ¿no? Dicen que sí porque es algo que está pasando en todas las familias, está pasando en las escuelas, se está abordando este tema, y digamos, me equivoco una vez, me va mal una vez, dejo todo, o ya soy el peor, o la peor, no quiero más nada, abandono. Y esto tiene miles de trasfondos psicológicos. Yo no soy especialista en esto, soy madre nada más. Y bueno, nosotros como pueblo, digamos, es fracasar, levantarte, luchar, fracasar, levantarte, luchar y seguir luchando. Y seguir luchando. O sea, no hay un método, creo que no hay una receta perfecta para esto. Es no rendirse, es la única clave, no rendirse. Y que quedará uno, ¿no? Cuando Néstor vino del sur y despertó también a todos los compañeros que habían militado en los 70 con él, o de esa generación, parecía que no había quedado nadie de esa generación, ¿no? Y después, de repente, otra vez nos ilusionamos miles. Yo soy de la generación del 2001. Nosotros no creíamos nada, en el Estado, ni en los partidos políticos, ni en nada. Nos hizo a todos peronistas. Después cuando dicen que el kirchnerismo, no sé qué, si hay más peronismo gracias al kirchnerismo, o a los Kirchner, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí están los pibes, están esperándonos, para mí. Solo decir que con respecto a la precarización laboral en el empleo público, además de que soy bonaerense, también lo aviso, ¿no? Nací en Mercedes, hija de una maestra, todos los docentes que se decía y se preguntaba, y sí, las trabajadoras de la educación, las maestras, los maestros, pero son de mayoría maestras, es uno de los trabajos feminizados por excelencia, que necesitan de muchos factores, además de un buen salario. Necesitan de muchos factores. Es un largo tema para discutir ese a futuro, ¿no? Y siempre digo, yo me crié con las revistas de SUTEBA en mi casa. Solo decir que la precarización laboral en el empleo público es muy grande. En la República Argentina hay alrededor de 5 millones de monotributistas. Esos 5 millones de monotributistas, la mitad trabaja en los 3 órdenes del Estado, municipio, gobiernos provinciales y gobierno nacional, y es un problema estructural del empleo público que lleva muchísimos años. De hecho, también hay que repensarlo y aplicar algo que es la reconversión laboral, porque la tecnología reemplazó muchos de los trabajos administrativos básicos del Estado. Las mesas de entrada, por ejemplo. La mesa de entrada no existe más. Ahora existen mesas de entrada virtuales, en muchos lugares. Entonces, también hay que ver cuál va a ser el rol del humano, de la persona, en el trabajo del Estado administrativo. Y ahí es cuando yo creo que hay que salir de lo administrativo e ir al territorio. El empleo público tiene que hacer un viraje. La reconversión laboral del empleo público tiene que ser esta. Así como la reconversión laboral en las automotrices será una, la reconversión laboral en los peajes, que ahora es todo telepeaje, bueno, los trabajadores están controlando las cámaras. Cada actividad debe tener su reconversión laboral a partir de la irrupción de la tecnología. ¿Qué vamos a hacer en el empleo público con esto? Yo lo estoy ensayando con nuestro sindicato de bases y Trajucaba en el Poder Judicial de la ciudad. Bueno, hay que ir al territorio entonces, acceso a la justicia. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, que tal vez puede escribir una buena sentencia. ¿Capaz? Pero, ¿dónde va a estar nuestro rol? Y esto también hay que repensarlo en el empleo público. Es inevitable, porque si no, sí, vas a tener trabajadores que estén sentados y no tengan nada para hacer. Pero la culpa de un trabajador sin funciones jamás puede ser atribuible a su propia persona. No hay trabajadores vagos, hay malos jefes, en todo caso. Primero, gracias. Segundo, a disposición.
Y tercero, creo que a resistir y a luchar, a no dejar nunca jamás esa bandera de la militancia y de la fuerza y el valor de lo colectivo. Y como siempre decimos, trabajar, trabajar y trabajar, y seguir trabajando, que por este camino que nosotros hoy caminamos, surquemos lo que podamos, porque atrás vienen otros. Dejémosle a todos los que vengan atrás lo mejor posible. Si no somos nosotros, que sean los que vengan. Gracias, compañeras y compañeros.